Perdón. Muy bien. Muy bien, vamos a... Bien, vamos a ver esta junta roblonada. Es una junta que tiene... Es una junta a tope porque las dos planchas principales están una al frente de la otra, ¿no? Aquí tienes la plancha principal, aquí la otra están frente a frente. Y se tienen los cubrejuntas. Esta es la plancha principal. La plancha principal. Y este es el cubrejuntas, ¿sí? Y aquí tenemos otro cubrejuntas. El cubrejuntas es una plancha adicional que se coloca, ¿no? En la junta para transmitir los esfuerzos de una plancha a la otra, ¿no? Transmitir los esfuerzos de una plancha a la otra, según digo. Inge, su micrófono está desactivado. Les decía que
Esta es la plancha principal, el cubrejuntas superior, el cubrejuntas inferior. Y aquí estamos mostrando una parte de la junta que tiene estos roblones, ¿sí? Estos roblones. Y lo que vamos a analizar es una porción de la junta que se llama paso de la junta. Porque esta se supone se va repitiendo hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? Entonces vamos a analizar esta porción de la junta y va a ser una junta tipo, si quieren, ¿de acuerdo? Una junta tipo. ¿Y qué, qué roblones intervienen? Interviene en la primera fila, vamos a llamarle fila 2 y esta fila 1. En la fila 2 tenemos dos medios roblones, ¿sí? Es decir, en total tenemos un roblón. Dos medios hacen un roblón. Y en la fila 1, tenemos un roblón. ¿De acuerdo? Entonces la fila 1 y esta es la fila 1, esta, y la fila 2. Ahora, en la fila 1 solamente está incluida el cubrejunta superior. ¿De acuerdo? En cambio, en el cubrejuntas inferior no llega al cubrejuntas inferior, ¿sí? No llega al cubrejuntas inferior. De acuerdo, el roblón de la fila 1 solo llega al cubrejuntas superior. No llega al cubrejuntas inferior. En cambio, en la fila 2, el roblón, el medio acá y medio acá, llega a las dos cubrejuntas, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros en el problema? Los datos son los siguientes. ¿Qué nos pide el problema? Dice, ejemplo de la junta roblona. Calcular la capacidad de la junta de dos planchas de acero a tope que cuenta con dos cubrejuntas de diferentes dimensiones. Entonces queremos calcular la capacidad del cubrejuntas. ¿Cuáles son los datos? Los datos son los siguientes. Segundito. Estos son los datos. ¿Qué dice? Diámetro del roblón, 10 milímetros. Tensión de corte del roblón, 800 kilogramos. Tensión admisible de aplastamiento en la plancha, ¿no? 1200. Tensión de tracción o compresión en la plancha es de 1400 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, con estos datos queremos determinar la capacidad de esta junta. El cubrejuntas tiene 1 milímetro, cada uno tiene 1 milímetro y la plancha tiene 2 milímetros de espesor. Estamos tomando un paso de la junta, es decir, que vamos a analizar, de 10 centímetros de largo. ¿Sí? De largo o de ancho si quiere. 5 acá y 5 acá. Entonces vamos a calcular la capacidad de este pedazo de junta, que de acuerdo a cuántos pedazos tenga,
se puede determinar la capacidad total o dividir entre el ancho y vamos a tener una capacidad por centímetro, digamos, ¿no? De junta. ¿De acuerdo? ¿Está claro el problema? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a ver la solución. Vamos a ver la solución. Un segundito. Bien. Entonces vamos a ir analizando por partes, ¿sí? Vamos a analizar inicialmente el corte en el roblón o los roblones, ¿sí? Los remaches. Entonces, para determinar esto, vamos a determinar cuáles son las áreas de corte del roblón. ¿Cuáles son las áreas de corte del roblón? ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí tenemos la junta. Y vamos a ver, bueno, primero vamos a tomar la mitad de la junta, ¿sí? Vamos a tomar la mitad de la junta. Y vamos a ver que esta carga va a transmitir la carga a través de los roblones al cubrejuntas y luego a la plancha principal, ¿sí? Va a transmitir a la plancha principal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas áreas de corte tenemos? Aquí voy a marcar, tengo aquí 1, 2 y 3, ¿sí? Pero si vemos en planta, vamos a tener que yo tengo aquí, estamos tomando esta parte nomás, ¿no? Aquí tengo un área. Vamos a ver cuántas áreas tenemos completas. Áreas de roblón, ¿sí? Tengo medio aquí tengo uno. Aquí abajo tengo también medio. Vamos a tener más uno. Y acá tengo uno.
un área de corte. Aquí abajo no hay nada. Entonces tengo 3 áreas de corte de roblón. Esa sería mi área de corte, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Ya. Sí. Entonces la tensión de corte R va a ser la carga que le llamaremos, esto le vamos a llamar 1, P1, sobre el área de corte de los roblones. Entonces esto va a ser AP1, que es lo que queremos hallar, sobre el área de corte, que va a ser 3 por el área de un roblón, que es pi por el diámetro del roblón al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Entonces me interesa P1, que es la carga que puede soportar, que va a ser la tensión corte del roblón, por 3 por pi por el área al cuadrado sobre 4. Entonces P1 va a ser igual a 800, que es la tensión de corte, por 3 Inge, por pi. Sí. Dígame. las áreas de abajo, de la parte de abajo, ¿no se toman en cuenta? Estamos tomando aquí. Solo arriba, ¿no? Aquí arriba tengo medio, porque estamos solo tomando esta parte roja, no solo esto, que hemos Ya. dicho que es el paso. Está bien, Inge, gracias. Tengo medio aquí, arriba tengo una. Aquí abajo tengo medio, tengo otra. Y en esta fila tengo una, ¿sí? Aquí, completa, su una. Entonces tengo 3 áreas en total. ¿Está bien? Sí, Inge. Ya. Entonces tengo esa primera carga, que va a ser 800 por 3 por pi dividido 4. Me da 1800. ¿Está bien, no? $1884. 85 kilogramos. Bien, entonces ya tengo una carga P1. Por corte en los roblones podía soportar esta carga, ¿sí? Por corte en los roblones podía soportar esa carga. ¿De acuerdo? Los roblones, ya. La segunda verificación que vamos a hacer es por aplastamiento por aplastamiento. ¿De acuerdo? Segunda verificación que vamos a hacer es por aplastamiento. El aplastamiento puede ser en la plancha principal o en los roblones, en la cubrejunta, ¿sí? Entonces vamos a ver en la plancha principal. Y luego vamos a ver en el cubrejuntas. Primero vamos a ver en la plancha principal. En la plancha principal, aplastamiento va a ocurrir aquí, en esta parte y en esta. ¿Sí? Entonces tenemos en realidad medio roblón aquí, tendría un roblón. ¿Cuántas áreas de aplastamiento tenemos?
áreas de aplastamiento. Tenemos uno en la plancha principal, o en la fila 2 pondremos. Este es fila 2, ¿no? Este es fila 1. Entonces en la fila 2 tengo una. En fila 2 tengo una y fila 1 tengo una. En total tengo 2 áreas de aplastamiento. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lo fundamental, ¿sí? En este problema, determinar las áreas. Detrás de este roblón tengo un área, así que en realidad es medio y medio. Y detrás de este tengo, ¿sí? Un área aquí, ¿no? Para este roblón. Y medio aquí me hacen un área también para este roblón. ¿Estamos de acuerdo? En total tengo 2 áreas de aplastamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Bien. Entonces la tensión de aplastamiento va a ser igual, vamos a llamarle estos dos. Va a ser igual a P2 sobre el área de aplastamiento. 2 le llamaremos también porque va a ser diferente a la siguiente que vamos a ver. Entonces el área de aplastamiento va a ser igual al diámetro del roblón por el espesor de la plancha principal. El espesor de la plancha principal, ¿sí? Llamaremos EP por 2. ¿De acuerdo? En este caso se toma la proyección del roblón, ¿no? Para el área. Entonces se toma esta área, que es igual al espesor, sea de la plancha principal o cubre juntas y el diámetro del roblón, ¿no? Es el área de aplastamiento. Entonces, reemplazando, vamos a tener que la tensión de aplastamiento va a ser igual a P2 sobre 2 veces el diámetro del roblón, el espesor de la plancha principal. Y de aquí nos interesa el P2, que va a ser la tensión de aplastamiento por 2 por DR y por EP. Entonces P2 me da la tensión de aplastamiento es 1200. Entonces va a ser 1200 por 2 por 1 centímetro y por el espesor de la plancha principal es 2 milímetros por 0,2. ¿De acuerdo? Entonces eso nos da 1200 por 2 por 1 por punto 2. Me da 480 kilogramos. Entonces P2, 480 kilogramos. Entonces esta es la fuerza que soporta por aplastamiento esa junta. ¿De acuerdo? En la plancha principal. Entonces ahora vamos a verificar en el cubrejuntas, o sea, aplastamiento en el cubrejuntas. Entonces en este caso, ¿qué tenemos? Vamos a copiar esto.
Aquí se produce aplastamiento. ¿En qué partes? Se produce aplastamiento acá. ¿Sí? Y acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Áreas de aplastamiento. De acuerdo, tenemos podríamos considerar de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Para ver en las áreas de aplastamiento vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a cortar la junta a la mitad, ¿no? Y vamos a ver que aquí tengo una, dos, tengo en realidad tres áreas, ¿no? Un segundito. Esto lo vamos a, un segundito. Voy a corregir este dibujo.
Ingeniero, su micrófono está apagado. No puedo invertir la figura. Se graba del mismo lado. Bueno, vamos a dibujar a mano. Entonces tenemos la plancha principal. Y tenemos los cubrejuntas. Los cubrejuntas. Aquí tengo un rubro. Y aquí tengo otro, ¿no? Bien. Entonces aquí vamos a tener, vamos a hacer el equilibrio, ¿sí? Aquí tengo una fuerza P. Aquí tengo al final es lo mismo, ¿no? Pero más o menos para determinar qué fuerza está actuando aquí. Tengo aquí 1, 2, 3, ¿sí? Entonces aquí tendría 2/3 de P. Y aquí tenía P tercios. ¿De acuerdo? Tengo aquí 2/3 de P, aquí tengo P tercios. Entonces esa es la fuerza que está actuando en el cubrejuntas superior y aquí en el cubrejuntas inferior. Porque en total tengo 3 áreas. Aquí tengo un área, entonces P tercios, y aquí tengo 2 áreas, 2/3 de P. ¿Está claro eso? Sí. Ya. Entonces, en total tengo 3 áreas, ¿no? Tengo aquí en la fila 2, tengo 2 áreas, y en la fila 1 tengo un área. En total tengo 3 áreas de aplastamiento también. En los cubrejuntas. Entonces la tensión de aplastamiento, que es la misma que del... Inge, perdón. Las áreas verdes que ha pintado ahora en realidad estarían a la derecha del roblón, ¿verdad? No, tiene razón. Está bien, gracias. Tiene razón. Es decir, estoy dibujando al otro lado. Estas deben estar al otro lado. Estamos jalando por este lado, ¿no? Estarían aquí. Estoy jalando con esta fuerza, entonces el área de aplastamiento está aquí. Muy bien, muy buena observación. ¿Cuál es su nombre? Flores Pablo, Inge. Muy bien, Pablo. ¿Qué fecha es el día 10? 9 del 2022, Resis. Pablo Flores. Tiene 2%. Bien, entonces tiene razón. O sea, si estoy jalando por acá el cubrejuntas, la tensión de aplastamiento se produce acá, ¿verdad? Detrás del roblón. Cuando jalábamos la plancha principal, la tensión de aplastamiento se producía aquí, ¿verdad? Detrás del roblón. Bien. Entonces, tenemos 3 áreas de aplastamiento. La tensión va a ser a la carga P3, vamos a llamar P3, sobre el área de aplastamiento del cubrejuntas en este caso, ¿no? Y el área de aplastamiento del cubrejuntas va a ser 3 veces el diámetro del roblón por el espesor del cubrejuntas. Entonces el P3 va a ser igual a la tensión de aplastamiento
por 3 por el diámetro del roblón por el espesor del cubrejuntas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que P3 va a ser igual a 1200 por 3 por 1 y por 0,1. ¿Sí? Entonces eso nos da 1200 por 3 por 1 por punto 1. Nos da 360 kilogramos. Vamos a escribir por. Entonces P3, la carga que puede soportar por aplastamiento en el clubejuntas va a ser 360 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí hemos verificado el aplastamiento en el cubrejuntas. Aplastamiento era, ¿no? O sea, calculan en la plancha principal en el cubrejuntas. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Inge, una duda. Los cubrejuntas y la plancha son del mismo material, ¿verdad? Por eso Del mismo material. Sí, sí, sí. las tensiones. Está bien. Sí, sí. Gracias. Bien. Bien. Entonces, ahora vamos a calcular por la verificación, va a ser por tracción en la plancha principal y en el cubrejuntas, ¿sí? Por tracción. En la plancha principal. En la plancha principal. La fila que recibe toda la fuerza toda la fuerza completa P es la fila 1, ¿sí? La fila 1. A lo mejor voy a copiar esta otra figurita. Ahí está. Estoy tomando el otro lado, no es un problema, ¿no? Esto es P. Esto es 2/3 de P y esto es P3. Esta es la fila 1. Esta es la fila 2. Bien, cuando tracciono la plancha principal, la fila 1 es la que soporta toda la carga, ¿sí? O sea, la plancha principal en la fila 1 soporta toda la carga. En cambio, la fila 1 es esta, ¿no? En cambio, la fila 2 va a soportar la carga menos la fuerza que se transmite por la fila 1. Menos la fuerza fila 1. Esa es la carga que soportaría la fila 2. ¿Están de acuerdo? Porque parte de la carga se ha transmitido allá al cubrejuntas, en la fila 1. Entonces a la fila 2 ya llega una carga P menos lo que transmite la fila 1. ¿Están de acuerdo? Sí, Ya, entonces en la fila 1 voy a tener un solo hueco, ¿sí? En la plancha principal fila 1 tengo un solo hueco. Entonces el área de tracción va a ser esta, ¿no? Porque tengo un solo hueco. O sea, dos medios huecos si quieren mejor. No, es un solo hueco, ¿no? En la fila 2 son 2 medios huecos. Entonces aquí no es necesario verificar la fila 2 porque la fila 2 también tiene un solo hueco. Si dibujamos acá, debe tener medio hueco y medio hueco, ¿no? Que hagan un hueco completo también.
pero en realidad, como ya se ha transmitido parte de la fuerza por la fila 1, va a llegar menor fuerza aquí, ¿verdad? Entonces no necesito verificar la fila 2. Tendríamos que verificar la fila 2 si tuviéramos más huecos. Pongamos otro caso en el que no solamente tenga aquí un hueco, sino podría ser que tenga aquí otros huecos más. Pero eso depende de la configuración de mi junta. Entonces aquí, como ya tengo más huecos, sí debería verificar con esta fuerza, ¿no? La fila 2, porque tengo más huecos. Pero en este caso no es necesario porque tengo un solo hueco. Y es evidente que va a ser menor la tensión porque la fuerza es menor, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Es fila 1, es fila 2. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Podría volver a explicar, Inge, por favor? Sí, Ya. Ok. ¿Sí? No hay problema. Bien. Aquí vamos a verificar la tracción en la plancha principal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hago la plancha principal con la fuerza P, llego a la altura de la fila 1 y la fila 1 tiene un hueco, ¿sí? Si traes una línea perpendicular a la junta, voy a tener aquí un hueco. Entonces hay una reducción del área de tracción. Entonces, dependiendo del número de huecos de que hagan a la plancha en esta fila, va a disminuir el área y va a aumentar la tensión, ¿sí? En este caso tengo un solo hueco. Entonces voy a verificar con esta área de tracción en primera fila. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Inge. Ya. Ahora, cuando paso a la fila 2, parte de la fuerza P ya se ha transmitido al cubejuntas superior en este caso, por efecto del aplastamiento y corte en el roblón, ya se ha transmitido parte de la fuerza al cubejuntas. ¿Sí? Entonces, a la fila 2 ya llega una fuerza que va a ser la fuerza P menos la fuerza que ha sido transmitida al cubejuntas superior, en este caso por la fila 1. ¿Eso está claro? Sí, Inge. Ahora aquí voy a dibujar, supongamos que estoy analizando la fila 2. Esta es la fila 2. Entonces la fuerza que ha llegado aquí va a ser P menos lo que va a transmitir la fila 1. Ya no es P, no es la carga total P, es P menos lo que va a transmitir la fila 1. Y aquí voy a tener, si quieren aquí le ponemos AT2 y aquí voy a tener AT1 para tracción 1. ¿De acuerdo? Así se tendría que hacer el análisis. Para esta área y para esto. No le escucho al joven que está hablando. Se le escucha entrecortado. ¿Está claro? Entonces, Inge, con esta fuerza calculo la tracción en la fila 1 y con esta tendría que calcular la tracción en la fila, perdón, en la fila 2, al revés. Este es T1 y este es T2. Con P calculo en la fila 1 y con P menos lo que transmite la fila 1 le calculo la fila 2. ¿Está claro? Inge, se supone que en la tracción en la fila 1 va a ser mayor a la tracción en la fila 2, ¿verdad? Claro, porque en la fila 2 hay una reducción de la fuerza.
Pero eso depende del número de huecos que tengamos en la fila 2. En este caso tengo un hueco en la fila 1 y un hueco en la fila 2, o sea, automáticamente la mayor tensión va a ser en la fila 1. Por eso les decía, ahora imagínense qué pasa si en la fila 2, en lugar de tener este solo hueco, tendría aquí otro roblón y aquí tendría otro roblón. Entonces el área se reduciría más, ¿no? Quedaría así, digamos, si tuviera 4 roblones en esa fila. Entonces el área de tracción en la fila 2 se reduce, entonces sí tengo que verificar con esta fuerza, porque se ha reducido más la fila 2. ¿Está claro? En Sí, realidad hay que verificar las dos filas, no solo la fila 1. Pero en este caso, como tenemos el mismo número de huecos, no es necesario verificar la fila 2. ¿Se entiende ahora? sí, y otra duda, si el cubrejuntas, o sea, si los dos cubrejuntas abarcaran a los dos roblones, la tracción sería la misma en en las dos filas, ¿verdad? No, porque siempre se va a transmitir, siempre la fila 1 va a transmitir parte de su carga a las cubrejuntas. En este caso solo es al superior, pero si la cubrejunta viniera hasta acá, se transmitiría a los dos cubrejuntas. Una mayor fuerza todavía, ¿no? Está bien, Inge, gracias. Ok. Entonces está claro esto, ¿no? Ahora, como aquí tengo solo un roblón, también en la fila 2, no necesito hacer la verificación en la fila 2. En rigor deberíamos hacer, pero no es necesario, ¿sí? En este caso. Si tuviera más huecos en la fila 2, sí tendría que verificar con la fuerza P menos lo que transmite la fila 1. ¿De acuerdo? Está ¿Está bien. claro eso? Sí, Inge, ahora sí. Gracias. Ok. Bien, entonces, vamos a ver que el área de atracción 1 va a ser el paso menos el diámetro de un roblón por el espesor de la plancha principal, ¿sí? Y el paso hemos visto, al principio lo hemos definido, que es de 5 más 5 son 10 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, la tensión a tracción va a ser la carga que lo vamos a llamar 4 sería, ¿no? P4 va a ser esta. Esta va a ser la 4. P4 sobre el área de tracción 1. Entonces aquí nos interesa P4, que va a ser la tensión de atracción, por el paso menos el diámetro del roblón, por el espesor de la plancha principal. Pues la tensión de atracción va a ser 1400 por 10 menos 1 por 0,2. Me sale 2520 kilogramos. Perdón, aquí me equivoqué, ¿no? Esto es P4. Ya P4, 2520 kilogramos. Entonces hemos verificado por tracción en la junta, en la plancha principal. Ahora vamos a verificar por la tracción en el cubrejuntas. En el cubrejuntas la que va a soportar la carga inicial es la fila 2, no la fila 1, ¿sí? Hemos dicho que era fila 1 y esta es fila 2.
Aquí está actuando P, aquí 2/3 de P y aquí P tercio. Entonces, en este caso, esta fuerza la va a soportar esta fila, la fila 2, lo mismo aquí. ¿De acuerdo? Esta punta está soportando 2/3 de P. 2/3 de P. Entonces, la simple vista, la más solicitada va a ser esta, ¿sí? Porque tiene 2/3 de P, en cambio, la cubrejuntas de abajo solamente tiene 1/3 de P. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener el cubrejuntas con 2 medios huecos, ¿no? Y esta va a ser su área de atracción. Esta va a ser el área de atracción, pero con 2/3 de P. ¿De acuerdo? Entonces, la tensión de atracción es la misma que de la plancha principal, va a ser igual al P5. Va a ser 5, ¿no? Dividir el área de atracción. Llamaremos 5 para diferenciar. Entonces, el área de atracción 5 va a ser igual a el paso menos el diámetro del roblón por el espesor del cubrejuntas, ¿sí? Espesor del cubrejuntas. Y P5 va a ser 2/3 de P. Entonces tenemos que el P5 el P5 va a ser 2/3 de P. Aquí le pondremos asterisco ya para diferenciar. Porque este va a ser el P5. O sea, P5 es la carga total y P5 son dos asteriscos, son 2/3 de P5, porque lo que queremos hallar es la carga máxima P5, ¿no? Para el caso del cubrejuntas. Entonces vamos a tener que la tensión T va a ser igual a 2/3 de P5, que es la carga total, sobre el paso, el diámetro roblón, el espesor del cubrejuntas. Entonces aquí P5 va a ser igual a sigma T por 3 medios por el paso, el diámetro roblón, por el espesor del cubrejuntas. Entonces P5 va a ser 1400 por 3 medios por 10 menos 1 por 0,1. Entonces esto nos da 1400 por 3 dividido 2 por 9 por 0.1. De 1890 kilogramos. Ahora, debería verificar en la fila 2, no, perdón, en la fila 1, en la cubrejunta superior, y debería verificar en la fila 2 en el cubrejuntas inferior, pero simplemente de analizar a simple vista, vamos a ver que van a ser menores, ¿sí? O sea, las cargas van a ser mayores, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ustedes pueden hacer el ejercicio de verificar. Entonces, ya tengo las 5 cargas. No nos dan, en ninguno de los casos nos dan esta distancia, ¿sí? Ni esta distancia. No está todo el problema. Según lo llamaremos, ni esta otra S2. Suponemos que tenemos que verificar el cizallamiento del
en la plancha principal y en el cubrejuntas. Pero si estos son suficientemente largos, no va a ocurrir eso, ¿no? No nos dan el dato. No vamos, o tal vez podríamos calcular una distancia mínima. ¿De acuerdo? Pero no nos dan el dato. Ponemos que es suficiente esa distancia. En algún caso, si nos dieran la distancia, tendríamos que verificar cuál es la distancia mínima, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el resultado del problema? El resultado del problema es el P mínimo de P1, P2, P3, P4, P5. Pues vamos revisando. El P1 es 1885, el P2 es 480, el P3 es 360, el P4 es 2500 y el P5 es 1890, o sea, el más bajo es 360, ¿no? Entonces, el P máximo es una contradicción. Parece una contradicción, pero no es. El P máximo es el mínimo, ¿no? Estos. Es 360 kilogramos. ¿De acuerdo? Sería la carga máxima que soporta este pedazo de junta, ¿no? Este pedazo de junta. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Muy bien. Ahora, si revisan el libro de Singer, van a ver algunos otros ejemplos mucho más, con muchos más roblones que pueden estudiarlos y revisarlos, ¿sí? Ahora, qué es lo que hay que hacer en este tipo de juntas? Ir analizando por partes, poco a poco, ¿sí? Esa es la clave, o sea, no. Y analizar todas las posibilidades y determinar, en este caso, cuál es la carga máxima. En otro caso será determinar la capacidad de la junta o determinar qué espesor le tienen que poner a la plancha cubre juntas para una determinada condición, etcétera. Pero es eso, ¿no? Ir verificando las posibles rolón, aplastamiento en la plancha principal, aplastamiento en el cubre juntas, tracción en la plancha principal, tracción en el cubre juntas, y si fuera necesario, habría que verificar cizallamiento también, ¿no? En el caso del cizallamiento, igual, habría que verificar solamente en el caso de la plancha principal, la fila 2, o sea, con la carga que, que se tendría de la fila 2. Si fuera cizallamiento. Entonces, en la plancha principal, habría que verificar con la fuerza en la fila 2, ¿no? Y en la cubre juntas, con la fuerza de la fila 1. No, esta fila, es la fila 1. Porque acá se va a producir el cizallamiento, ¿no? En esa área. Y en el cubre juntas en esta área. ¿De acuerdo? Y también deberías verificar en esta, ¿no? Podría ser diferente. Pero si ese es mayor o igual a 2 veces el diámetro del roblón, prácticamente estamos seguros de que no
No es necesario verificar, ¿sí? Esta distancia es 2 veces el diámetro del roblón. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esto hemos terminado. Vamos a volver sobre esto, sobre estas uniones cuando veamos torsión. Pero por el momento eso es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a un nuevo tema, que son los planos oblicuos o planos inclinados. Bien, vamos a ver tensiones biaxiales inicialmente y luego vamos a ver tensiones triaxiales, ¿de acuerdo? Entonces, las tensiones biaxiales, hasta el momento hemos visto tensiones longitudinales y en elementos largos, que son la mayor parte de las estructuras que analizamos, ¿sí? Las vigas, columnas de un edificio. Ahora vamos a ver el análisis de elementos planos biaxiales, que tienen un pequeño espesor. Pueden ser recipientes de pared delgada, que hemos visto algo, o las cáscaras. ¿Sí? Es una cáscara. Es una estructura puede ser de hormigón armado, o puede ser también otro material, que tiene un espesor delgado. O sea, las cáscaras son estructuras generalmente muy bonitas, ¿no? Ahora vamos a tratar de ver algunas. En La Paz nosotros tenemos algunas estructuras que son cáscaras, ¿sí? A ver. Podríamos considerarlas como cáscaras, ¿sí? La famosa iglesia de San Miguel, ¿sí? La famosa iglesia de San Miguel. Este es un conoide, ¿sí? Son varios conoides. Si se fijan aquí tenemos un elemento de hormigón armado bien delgadito, ¿no? Y va reduciendo su altura. Y este es una parte de un conoide, ¿sí? Aquí también el ingreso es un elemento delgado. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de cáscara. ¿Dónde está nuestra presentación?
Bien, entonces, esta es una cáscara de tipo una cubierta también. Y tiene una forma parabólica, ¿no? Parabólica. Entonces nos interesa a nosotros, no vamos a entrar a la determinación de solicitaciones, porque eso lo van a ver posteriormente, tal vez en maestría. Lo que vamos a es analizar qué pasa en un punto de esta cáscara, en un puntito. Y vamos a suponer de entrada que conocemos el estado de tensiones en este punto. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a suponer, porque todavía necesitan avanzar un poco más en estructuras para determinar los esfuerzos en este punto. Pero vamos a suponer que ya conocemos el estado de tensión en este punto. ¿De acuerdo? Ya conocemos el estado de tensión. Es decir, si me doy unos ejes de referencia, que pueden ser generales o locales. Aquí tengo el eje X y tengo el eje Y. Entonces conozco la tensión normal sigma X, conozco la tensión normal sigma Y, y conozco las tensiones cortantes tau XY y tau YX. El primer coeficiente dice respecto a perpendicular a qué ejes. En este caso, tau XY es perpendicular al eje X y es paralelo al eje Y. ¿Recuerdan? En cambio aquí esta tensión tau YX es perpendicular al eje Y y paralelo al eje X. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que conocemos este estado de tensión en este punto determinado de la estructura o de cualquier otra estructura. Es un elemento plano de espesor delgado. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Bien. Por el teorema de Cauchy, la tensión tau XY, que vamos a suponer la positiva cuando tengamos este sentido de giro. Si gira en el sentido va a ser positivo, ¿eh? Eso es un acuerdo. Y si gira en este sentido, es negativa. Entonces aquí, si nos fijamos, tau XY hace girar en sentido positivo. Y tau XY o YX hace girar en sentido negativo, ¿sí? Pero en valor tienen el mismo valor, ¿sí? Tau XY y tau YX. Si quieren en valor absoluto, tau XY es igual al valor absoluto de tau YX. ¿De acuerdo? Tienen el mismo valor. Si las tensiones cortantes en dos planos perpendiculares tienen el mismo valor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces hasta ahí, ningún problema. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un corte en este elemento. Y resulta que en este corte, en este plano, como tiene un espesor, hay un pequeño plano aquí, ¿no? Va a haber una tensión normal sigma n, una tensión cortante tau. ¿Sí? Entonces, si esta es la normal al plano, esta es la normal al plano, que forma un ángulo X con el eje X. Me interesa determinar el valor de la tensión normal y del cortante. ¿De acuerdo? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin final diremos? ¿Cuál es la finalidad? Que sigma n es una función del ángulo, ¿sí?
Entonces va a ocurrir que para un ángulo alfa, vamos a llamar alfa P, vamos a tener sigma n máximo. Esa es la finalidad de este análisis. Determinar en qué dirección se produce la tensión máxima y cuál es su valor. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad de todo este análisis. Porque si bien conozco sigma X, sigma Y, tau X, Y, etcétera, yo no sé cuál es la tensión normal máxima. Y evidentemente eso no me va a servir para verificar que esta tensión sea menor a la tensión admisible. ¿Por qué? Porque si se pasa esta tensión, la tensión admisible se va a romper. ¿De acuerdo? Entonces esa es la finalidad de este análisis de planos oblicuos. Determinar en qué dirección se producen las tensiones máximas. ¿De acuerdo? Y mínimas. La tensión máxima es de tracción, la tensión mínima puede ser de compresión. Y también la tensión cortante máxima, ¿no? Con eso yo puedo diseñar mi cáscara. Puedo diseñar mi cáscara. ¿De acuerdo? O verificar si va a resistir. Y si no, voy a tener que reforzarla, aumentar el espesor, etc. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Bien. Entonces la tensión sigma n a cualquier plano que tiene un ángulo alfa con el eje X es igual a sigma X. La tensión en la dirección X más la tensión en la dirección Y sobre 2 más la tensión sigma en la dirección X menos la tensión en la dirección Y, coseno 2 veces el ángulo alfa, menos tau XY, seno 2 veces el ángulo alfa. Si se acuerdan ustedes, esta fórmula se parece a la de las inercias para un eje V cualquiera. ¿Se acuerdan? Los que han pasado ISOs, la inercia UU, la inercia XX más la inercia YY, sobre 2 más la inercia XX menos la inercia YY, sobre 2 por el coseno de 2 veces alfa, menos la inercia, el producto de inercia, PXY, por el seno de 2 veces el ángulo. Entonces, la misma fórmula, solo que hemos reemplazado en lugar de IX, sigma X en lugar de Y, sigma Y. ¿Y esto de dónde sale? De considerar la rotación de ejes, ¿sí? De la rotación de ejes. ¿Recuerdan? ¿Qué han pasado conmigo? Esta forma es el resultado de la rotación de ejes de unos ejes XY. Eran los ejes XY, ¿no? Rotábamos a unos ejes U, B. El ángulo de rotación era alfa, de ahí sale, se deduce todo esto, ¿no? Lo mismo que esto, aunque esto puede salir también del equilibrio de fuerzas. ¿De acuerdo? Pero en resumen, voy a borrar todas las letras. Esa es la tensión sigma n. Y la tensión tau, esta tensión que se produce, tensión cortante en ese plano, es sigma x menos sigma y, seno 2 veces alfa sobre 2, más tau x y coseno de 2 alfa. ¿De acuerdo? Entonces, con estas dos relaciones yo puedo calcular la fuerza o las tensiones en cualquier plano, cuya normal forma un ángulo alfa con el eje X. Esta es la normal y este es el ángulo alfa. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, Inge. Bien. Entonces vamos a calcular. Vamos a calcular. Vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a ver. En este caso, un sigma X va a ser igual a 500 kilos por centímetro cuadrado. Sigma Y va a ser a 300 kilos. Puede ser negativo también, si le pondremos menos. 300 kilos por centímetro cuadrado. Tau XY va a ser igual a 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces queremos determinar sigma n y tau para alfa igual a 32. ¿Qué fue? ¿De acuerdo? Eso queremos determinar. Inge, no estamos viendo su pizarra. ¿Por qué? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Sí, que ya se ve. Bien, entonces vamos a calcular sigma n. Solución es simplemente un reemplazo de datos, ¿sí? Sigma n va a ser igual a 500 más 300 sobre 2 más, no, perdón, más menos 300, ¿no? Más menos 300 más sigma más 500. Estoy reemplazando esta fórmula, ¿no? Menos 300 sobre 2. Coseno de 2 por 30. Y menos 150. Seno de 2 por 30. Entonces, sigma n, ¿cuánto nos da? 500 menos 300 dividido 2 más 500 menos 300 menos 800 dividido 2 por coseno de 60 menos 150 por seno de 60. Y eso me da 170.1 kilogramos centímetro cuadrado es la tensión en ese plano. Y la tensión cortante, reemplazamos en la ecuación 12. Esta es la ecuación 1, la ecuación 2. Tau va a ser igual a 500 menos 300 sobre 2. Seno de 2 por 30 más 150 por seno de 2 por 30. Esto nos da tau igual a 800 dividido 2 por seno de 60 más 150 por coseno de 60. Me da 421.41 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces ya tengo la tensión normal y la tensión cortante en para ese plano que forma 30 grados con el eje X. Cuya normal forma 30 grados con el eje X. ¿Están de acuerdo? Sencillo, ¿no? Sencillo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Está claro, Inge. Sí, Inge. Muy bien. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, y es en realidad lo que les decía, cuál es el interés en realidad de esto, es determinar las tensiones máximas y mínimas. Entonces, ustedes saben que para determinar las tensiones máximas y mínimas, tengo que derivar respecto a la variable, que en este caso va a ser el ángulo, igual a 0.
¿Sí? Entonces, derivando esta ecuación respecto al ángulo alfa, yo voy a obtener una ecuación que va a ser igual a 0. Y voy a obtener la siguiente expresión. Ustedes lo van a ver, imagino la demostración en cátedra, ¿sí? Pero vamos a obtener esta relación. Derivando, igualando a 0, tenemos esta relación. ¿Qué dice? Que la tangente de 2 veces el ángulo alfa p más n pi medios es igual a menos tau x y sigma x menos sigma y sobre lo que hemos escrito de una forma más clara. O sea, ¿cuál es el ángulo que me interesa? Este. Entonces yo puedo despejar alfa p y decir va a ser el arco tangente. El arco tangente de menos 2 tau x y sigma x menos sigma y más un medio, ¿no? Un medio. Un segundo. Alfa p va a ser un medio más n pi medios. ¿De acuerdo? Ese es el ángulo alfa p. Ahora, ¿de dónde sale n pi medios? Porque la tangente se repite cada 180 grados. ¿Sí? Le sumáramos n pi medios, pero como está multiplicado por 2 y se divide entre 2, sería n pi medios. O sea, cada 90 grados hay una dirección que me da la tensión principal. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo mi elemento con los ejes X y Y, yo voy a obtener una dirección que la vamos a llamar 1. Aquí va a ser el primer resultado con n igual a 0. Luego voy a obtener un eje 2. Esto para 1. Con n igual a 1 voy a obtener un eje 2, cuya diferencia va a ser 90 grados. Y con n2 voy a obtener un eje 3. Y con n4 voy a obtener un eje 4. Cada uno tiene 90 grados entre sí, ¿sí? Todos son 90 grados. Y en realidad solo tengo dos ejes, ¿no? El eje 1 que es igual al 3 y el 2 que es igual al 4. O tengo dos ejes principales, en realidad. Solamente nos interesan estos dos resultados. El resto del resultado se repite. Entonces, tengo dos ejes principales, el eje 1 y el eje 2, con n0 y con n1. O si quieren, a alfa p le sumo 90 grados y obtengo el eje 2. Entonces, en estas direcciones se producen las tensiones principales. Entonces, yo cuando haga sigma n1, voy a hacer sigma n1 de alfa p1 o alfa p. Y si quiero saber la tensión en el plano 2, o en la dirección 2, voy a tener sigma n, perdón, aquí sigma n para alfa p más pi medio. Entonces hago el cálculo con los dos y de aquí determinaré si sigma n1 es la máxima o la mínima, ¿sí? Y sigma n2 lo mismo, ¿no? ¿Es la máxima o es la mínima? Eso me va a dar el resultado. ¿Está claro? Sí, que está claro.
Sobre este mismo ejemplo, vamos a hallar las tensiones principales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hallar las tensiones principales. Entonces lo primero que voy a hacer es hallar alfa P, que va a ser el arco medio del arco tangente de menos 2 tau x y sobre sigma x menos sigma y. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser un medio del arco tangente de menos 2 por 150 sobre 500 menos 300, ¿sí? Entonces alfa P va a ser igual, haciendo operaciones, va a ser menos 2 por 150 dividido 800. El arco tangente me da 20 grados, menos 20 grados dividido 2, me da 10.03 grados. ¿De acuerdo? Ese es el ángulo alfa P. ¿Qué significa eso? Si yo tengo aquí mi... voy a copiar otro libro. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo aquí mi elemento con mis ejes X y Y, Tengo una consulta. El alfa P en la fórmula que ha deducido a la derecha tiene un sumando más, Inge. Esa parte ya no ha considerado. ya ahorita vamos a considerar. Alfa P me da 10.3. Es que N, en este caso estamos tomando N0. La segunda parte ya no aparece. Porque aquí hemos puesto alfa P más N pi medios. Estoy con N0. ¿De acuerdo? O sea, aquí estoy con N0. Entonces solo me queda esta parte. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Ya. Entonces, menos 10, pues mido. En este sentido, medimos los ángulos negativos. Entonces, es alfa P menos 10 grados, menos 10.3 grados. Entonces, aquí está el eje 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer con n igual a 1. Entonces, el alfa P, le llamaremos alfa P1, va a ser igual a menos 10.3 grados más pi medios, es decir, 90 grados. Alfa P1 va a ser igual a 79.7 grados. Entonces mido aquí y aquí voy a tener el eje 2. Y este ángulo es alfa P1. ¿De acuerdo? Y entre los dos hay 90 grados. Entonces este es el eje 2 y este es el eje 1. ¿Está claro? Sí, Inge. Es el eje 2 y es el eje 1. Bien. Una vez que hemos hecho eso, vamos a calcular las tensiones. Inge, la fórmula de la derecha podría volver a revisar. Creo que la N no suma, sino resta. ¿Por qué? La fórmula, ingeniero, el que ha deducido anteriormente. ¿Está? A la derecha. ¿Está? El arco tangente cuando ha despejado. El N pi medios, Inge, va a restar. Ya, le estoy entendiendo. Le estoy entendiendo.
No, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que el ángulo, este en realidad sería el ángulo que estoy colocando aquí. Debía haber escrito alfa P igual. Si quieres, póngale un asterisco aquí. El asterisco es igual a un medio de este alfa P. Estoy tomando este valor más n pi medios. Así sería más claro. En realidad estoy sacando el arco tangente a esta expresión, ¿sí? Y esa expresión es igual a... Tienes razón, rigurosamente tienes razón. Esto va a ser igual a arco tangente. Arco tangente de menos 2 px y octavo x y sobre sigma x menos sigma y. De acuerdo. No más bien esto aquí. A ver. Está bien. Esto en realidad es lo que estamos haciendo. Entonces, este resultado viene a ser esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Multiplicado por 2. Segundito, me falta un 2. Así sería, ¿no? Solo que estoy sacando la tangente a este lado y estoy diciendo arco tangente es igual a todo esto. ¿De acuerdo? Y lo que estoy haciendo primero poner n0 aquí, por eso me sale alfa p, un medio de esta expresión. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ingeniero. En realidad estoy colocando n0 aquí ya, por eso que esta parte no aparece. Y le sumo después. Igual voy a tener el mismo ángulo. Estoy haciendo primero esto. Y a este le estoy sumando n pi medios porque no cambia la tangente, ¿sí? No va a cambiar el valor de la tangente. ¿Lo entiende o no? Perdón. Aquí creo que está claro. 2 alfa p más n pi medios. En realidad estamos haciendo esto. Y solamente que aquí estoy considerando que esto es... No, perdón, aquí. Está de más. 2 alfa p más n pi medios por 2 es igual a esto. Entonces aquí hago y digo n igual a 0. Voy a tener que alfa p, asterisco si quieren, va a ser igual a... Hasta aquí me falta un igual. Va a ser igual a alfa p, que va a ser igual al arco tangente de menos 2 tau x y sobre sigma x menos sigma y, todo sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces a esto le estoy sumando n pi medios y no va a cambiar la tangente. ¿De acuerdo? ¿Ahora está más claro? Si quieren, olvídense de aquí este n pi medios.
Para la persona que pregunta, olvídense de este pi medios. Olvídense del pi medios, olvídense de esto. Y vamos a tener que alfa p va a ser igual, o 2 veces alfa p va a ser igual a la tangente, ¿no? Va a ser igual a esto. Y alfa p va a ser un medio de la tangente de este. Este es el resultado que nos interesa. Pero ese ángulo, a ese ángulo le puedo aumentar pi medios. Como mucho aquí. Agarro una alfa p1, un nuevo ángulo, y le aumento pi medios. Y no cambia la tangente. ¿De acuerdo? Sí, Inge. ¿Está claro para la persona que ha preguntado? Sí, Inge. Ya. Ya. Entonces, lo que claro aquí hay que tener en cuenta es que si le sumo 90 grados, no cambia la tangente. Si le sumo 180, hemos dicho, estamos aquí. Estoy aquí, y en el eje 3, y no cambia la tangente. Le sumo 270, estoy aquí, no cambia la tangente. Le sumo 360 y vuelvo a 1, no cambia la tangente. Pero en realidad el eje 1 y el 3 es un solo eje, y el 2 y el 4 es otro eje. Así que solo nos interesa N0 y N1. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma hemos determinado alfa P y alfa P1, que son las direcciones de los ejes principales. Entonces, una vez hecho eso, yo puedo calcular la tensión sigma N. Sigma N, que va a ser igual a sigma N de alfa P. Es decir, va a ser 500 menos, más menos 300 sobre 2, más 500 menos 300 sobre 2, coseno de 2 por menos 10.3 grados. Y más y menos 150 por el seno de 2 por menos 10.3 grados. ¿Sí? Entonces, eso nos da, haciendo operaciones, nos da 500 menos 300 dividido 2 más 800 dividido 2 por coseno de 2 por menos 10.3 y menos 150 por seno de 2 por menos 10.3. Que me da sigma N 527.2 kilogramos centímetro cuadrado. Y esta tensión la vamos a llamar sigma 1. ¿De acuerdo? Y sigma 2, sigma N1 la llamaremos, es igual a sigma N, pero con alfa P más 90, es decir, alfa P1. Entonces, es la misma fórmula, solamente que vamos a cambiar el ángulo, ¿sí? Aquí vamos a poner coseno de 2 por 79.9, ¿no? Y menos 150 por el seno de 2 por 79.9. Con sigma N1 para alfa P1 va a ser 200 dividido 2 más 800 dividido 2 por coseno de
2 por 79.9 menos 150 por el seno de 2 por 79.9. Y eso nos da menos 327.20 kilogramos centímetro cuadrado. Y esta va a ser sigma 2. Vamos a conocer como sigma 1 y sigma 2. ¿De acuerdo? Entonces voy a anotar otra vez aquí. Sigma 1 me da 527.7. Y sigma 2 me da menos 327.20 kilogramos. Entonces esta va a ser la tensión máxima. Y esta es la tensión mínima. De que, y si comparamos con nuestras tensiones de entrada, eran 500, evidentemente es más grande que 500. Y menos 327 es más chica que menos 300, ¿sí? Entonces, se cumple esa condición. Y no va a haber ningún otro ángulo, porque hemos dicho que podemos calcular para cualquier ángulo, ¿sí? Con esta fórmula. Yo reemplazo el ángulo alfa y calculo la tensión sigma n. Entonces, no hay ningún otro ángulo para el cual la tensión puede ser mayor a la máxima que hemos obtenido, ni menor a la mínima. Son la máxima y la mínima. ¿Y para qué dirección se producen? Para menos 10.3 grados y para 79.1 grados, ¿no? Es ángulo 79.9 grados. O 0.7 grados, perdón. Equivocado acá. 0.7 grados. Vamos a corregir eso. Bueno, voy a hacer una pequeña diferencia, ¿sí? No muy significativa. Aquí vamos a cambiar esto por 7. Voy a recalcular. No está prácticamente el mismo valor, era muy pequeña la diferencia. Menos 37.20. Redondeando, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, si esto fuera, por ejemplo, parte de la cáscara de hormigón, esa foto que hemos visto, entonces en ese punto donde está la estructura, yo podría, si en esta dirección se produce la tensión máxima, yo tendría que reforzar, supongo que si fuera acero, colocarles fierros en esa dirección, digamos, para absorber la tensión en la dirección 1. Ahora, los resultados que presentan, porque esto luego se analiza con elementos finitos, si tengo toda la estructura, esto se hacen como curvas de nivel, ¿sí? Entonces, cada curva significa una tensión, un valor de la tensión, o sea, por ejemplo, aquí 500, aquí 537, ¿cuánto nos hace? 527, todos están en la tensión máxima. Esto 510, no sé, se hacen como curvas de nivel de tensiones, puntos que tienen la misma tensión. O se pintan de colores, ¿sí? Esto más rojo, esto más amarillo. En cambio, estos que son máximos se vuelven más rojo. Cuando las tensiones son más bajas, se pinta verde. Entonces, sí sabemos nosotros en cada, así más gráficamente, qué tensiones hay en cada punto. Porque lo que estamos analizando aquí es un punto de la estructura, ¿sí? Pequeño puntito.
Si dibujáramos ese punto aquí, sería, digamos, este punto. ¿Sí? Estamos analizando un pequeño punto de la estructura. ¿De acuerdo? Claro, ahora, hacer a mano esto es muy difícil. O sea, no es difícil, sino es largo, ¿no? En la computadora lo hace en forma rápida. Nos va dando las tensiones en cada punto. Esto que estamos viendo ahora se va a traducir en el futuro. Si cuando hagan análisis estructural se va a transformar en eso, ¿no? ¿Está claro? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien, jóvenes. Bien, revisaremos nuestro cronograma. Vamos al cronograma. La próxima práctica de evaluación es el 19. ¿Cuándo es 19? Próximo lunes. No el lunes 12, sino el siguiente. Ya tenemos 2 clases más. Y va a entrar corte directo y viene unas roblonadas y soldadas. ¿O quieren adelantarlo para este sábado 17? Sí, Inge, sábado, por favor. Sábado Sí, Inge, 17, está ¿no? mejor el sábado. Ya. El sábado 17 entonces. Sábado 17. O lo postergamos para el sábado 24. Mejor, ¿no? Sí, por favor, ingeniero. Sí, Inge, por favor. Sí, Inge, por Por favor. favor, ingeniero, por el 24. Ya, 24. Si tienen más tiempo para repasar. Lo voy a poner con rojito, con amarillito. Chao. Disculpe, ingeniero. Sí. Nos dijo que nos iba a pasar las pizarras o los videos para estar repasando. Ya, perdón, no lo he hecho. Lo voy a hacer ahora ya. Muchas Me gracias, disculpas, ingeniero. Me disculpo. Relleno. A ver. Entonces estamos quedados para el 24 de septiembre. 24 es el día de Santa Cruz. Muy bien, jóvenes. Vamos a quedar acá, ¿de acuerdo? Nos veríamos el lunes. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Está bien, Inge. Muy bien. Pues que estén bien, cuídense. Nos vemos el lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Recording stopped.